Hola, hola fugitivo. Nos corresponde ahora realizar nuestra tarea número 3. Nos vamos a la esfera predictiva número 3. La esfera predictiva número 3 dice: crea una base de datos MySQL en línea. Luego de leer los temas MySQL y PHP-MyAdmin, utiliza tu panel de control para crear una base de datos en línea. Presiona sobre la esfera para que conozcas las instrucciones. Nos vamos a nuestra tercera esfera predictiva. Sin embargo, antes de revisar las instrucciones para realizar esta tarea tercera esfera predictiva, vamos a entrar en nuestro panel de control. En mi caso es Nabu 01. Listo. Estoy en mi panel de control. Siempre recomendamos ir de manera secuencial para que puedas realizar tus tareas de manera asertiva. Dice: luego de revisar los temas MySQL y PHP-MyAdmin, realiza la siguiente práctica en el mismo panel de control que has venido usando desde los módulos anteriores. Lo primero que debemos hacer es crear una base de datos. Nos ubicamos en la opción base de datos MySQL, que se encuentra en la categoría de base de datos de tu panel de control. Crea una base de datos con el nombre de fugitivos. Vamos allá. Nos ubicamos en base de datos MySQL. Presionamos allí y creamos una base de datos. Aquí dice Nabu 01, que es mi panel de control. Mi base de datos se va a llamar fugitivos. Y le doy crear una base de datos. Se añadió base de datos Nabu 01 fugitivos. Veamos qué sigue. Crear tablas. Usando la herramienta PHP-MyAdmin, selecciona la base de datos fugitivos y crea dos tablas: sospechosos y lugares, usando el motor de almacenamiento InnoDB. Bien, estando acá en la sección base de datos PHP-MyAdmin, pulsamos allí en PHP-MyAdmin y comenzamos el proceso para crear nuestras tablas. Ubicamos nuestra base de datos fugitivos y creamos nuestra primera tabla. 1, 2, 3, 4 campos tiene nuestra tabla sospechosos. Esta es nuestra primera tabla. Nombre de la tabla, sospechosos, 4 campos. Le damos continuar. Listo, creamos nuestra primera tabla sospechosos. Nombre, el tipo de dato, la longitud de valores y otros datos relevantes para lo que es la creación de una tabla. La tabla sospechoso debe tener 4 campos: orden, nombres, apellidos, correo electrónico. Orden, nombres, apellidos, correo. Podemos simplificarlo como email o correo
Importante con el campo orden, debe ser numérico, debe autoincrementarse y además se constituirán en el campo relacional de esta base de datos. Campo orden, numérico, de tipo entero, primario, y debe autoincrementarse. En cuanto a la longitud, vamos a fijarlo como un máximo de 4 caracteres. Acá en los comentarios puedo dejarlo vacío, no hay problema. Sin embargo, pudiésemos colocar un comentario de acuerdo al propósito de la actividad. Campo autorrelacional. Seguimos configurando nuestros campos, nombres, apellidos, correo. Definimos como varchar nuestros campos. Longitud en nombre colocamos 20. Apellido 20 y en el correo electrónico pudiésemos colocar 30 caracteres. No requiere que sea con autoincremento. Importantísimo, en las instrucciones nos dicen que usemos el motor de almacenamiento IgnoDB. Motor de almacenamiento IgnoDB. Ok, revisamos nuestra tabla. Orden, nombre, apellido, correo, los tipos de datos, la longitud máxima de caracteres, índice primario como clave única de autoincremento y le damos guardar. Listo, tenemos nuestra primera tabla sospechosos creada de acuerdo a las instrucciones en esta tarea. Bien, continuamos. Vamos ahora a crear nuestra segunda tabla. Nuestra tabla se llama lugares. Lugares. Vamos a nuestro panel de control. Vamos a nuestro panel de control. Base de datos fugitivos. Y creamos una tabla que se llama lugares, el cual tiene 3 campos en orden enlace, ciudad y país. Le damos continuar y ya hemos creado nuestra tabla lugares. El primer campo se llama orden enlace. Orden enlace, ciudad, país. Ciudad, país. Aquí hay una consideración para orden enlace. Orden enlace también debe ser un campo numérico, autoincrementarse y se constituirá como un campo relacional en la base de datos. Vamos allá. Entero. Orden enlace, definimos el tamaño de los caracteres, personalizamos nuestros campos. Orden enlace es el campo que se va a relacionar con nuestra primera tabla. Longitud 4 caracteres, es de tipo entero. En atributos un signer. Autoincrementarse y en este caso no es una clave primaria sino que es de tipo index para que se relacione con nuestra tabla anterior. Comentario, campo relacional, ciudad tipo varchar de 20, país varchar de 20.
Revisamos nuestros campos y la personalización de los campos. Cotejame motor de almacenamiento de InnoDB y guardamos nuestros cambios. Listo, vamos bien hasta este paso. Bien, hemos creado nuestra base de datos fugitivos y dentro de nuestra base de datos fugitivos hemos creado dos tablas. Una tabla llamada sospechosos y una tabla lugares. ¿Qué nos dice la tarea? Nos dice, enlaza la relación. Los campos relacionales que enlazarán las tablas en esta base de datos son orden y orden enlace. Crea la relación desde el PHP y admin. Para hacerlo, toma primero la tabla secundaria y gestiona las relaciones. Cuando tengas la relación lista, no olvides seleccionar las acciones en cascada para que tenga la funcionalidad adecuada de la red. Entonces, vamos a nuestro panel de control, seleccionamos lugares. Una vez que tengamos seleccionado lugares, vamos a nuestras vistas de relaciones y ubicamos la columna que vamos a relacionar, orden enlace. Orden enlace que se va a relacionar con orden. De la base de datos fugitivos, la tabla sospechosos, la columna orden. Y le damos guardar. Hemos creado con éxito nuestra relación. ¿Qué más dice la tarea? La tarea dice, cuando tenga la relación lista, no olvides seleccionar las acciones en cascada para que tenga la funcionalidad adecuada de la red. Vamos allá. Teniendo la relación lista, seleccionamos en onDelete cascada y en onUpdate cascada para que tenga la relación. Lugares. Recuerden, estamos trabajando con la tabla lugares. Listo, se ejecutó con éxito. Continuamos con nuestra tercera esfera predictiva. Inserta los datos a la base de datos. Continúa usando PHP-admin, usa los datos de los 10 compañeros de tu fraternidad que seleccionaste en la esfera predictiva anterior e inserta los datos en las dos tablas creadas. Confirma si los registros se grabaron exitosamente. Bien, entonces vamos a insertar los registros en nuestra tabla. Recuerden que nuestra tabla es sospechosos. Nos ubicamos en nuestra tabla sospechosos y como ejemplo voy a colocar 3. Para este caso quito los campos para que acepte todos los datos sin ningún problema. Voy a insertar 3, 1, 2, 3 de nuestra lista de compañeros que hayamos escogido. Bien, cargados estos 13 registros como prueba para nuestra base de datos, para nuestra tabla sospechosos. Si le damos acá, solo me va a grabar este registro. Entonces al final le damos continuar. Continuar. Aquí está ejecutado nuestros 3 registros en nuestra tabla sospechosos. Podemos ver el detalle de los nombres: María Fernández, María Armijos y Lucía Gómez. Bien, recordemos entonces que estamos en el paso de insertar los datos a la
base de datos. Ya colocamos datos en la tabla sospechosos, colocamos 3 como ejemplos: María Fernández, María Armijo, Lucía Gómez, está en orden 1, 2, 3. Nos corresponde ahora llenar la tabla lugares. Le damos insertar. Recuerden que trabajamos con 3 datos. Desactivamos ignorar para no tener problemas y comenzamos a elaborar, a llenar nuestra tabla. Recordando que debemos relacionar, colocar el valor que corresponde. María, María y Lucía. Entonces, María, nuestra primera tabla de María, le colocamos entonces Ecuador. Escogemos Ecuador como país, colocamos una ciudad, Quito. País, Ecuador. Nuestro segundo dato insertado, Estados Unidos. Colocamos Texas. Y nuestro tercer valor, Lucía. Lucía, Venezuela. Caracas. Venezuela. Y le damos continuar. Y listo. 3 filas insertadas con su respectiva relación. Sí, con esto concluimos nuestra tercera esfera predictiva. Recuerden, creamos una base de datos fugitivos y dentro de nuestra base de datos fugitivos 2 tablas: sospechosos, donde insertamos 3 registros, y lugares. Insertamos 3 registros. Si le damos clic al número 1, tenemos el dato que corresponde a María Fernández. El número 2 corresponde a María Armijo, Estados Unidos. Y el número 3 corresponde a Lucía Gómez. Con esto hemos completado nuestra cuarta parte, insertar los datos de la base de datos. ¿Qué nos pide la tarea? Que cuando hayamos terminado enviemos la dirección URL de tu panel de control para ingresar a revisarla. Nuestra URL de nuestro panel de control. Nuestra URL lista para entregar. Listo, hemos concluido. Éxitos en esta tercera esfera predictiva.